votar por él. Me dice la verdad. Desprecia al país. Debo votar por él. Me dice la verdad. Me dice la verdad. ¿Por qué debo votar por él? Ecuador necesita saber. ¿Qué tal, señor? Bienvenidos a Ecuador necesita saber. Este es un espacio para conocer a fondo a los candidatos presidenciales, sus propuestas o tal vez sus intentos de propaganda. Aquí la ciudadanía es la protagonista, la que pregunta y la que necesita respuestas. Bienvenidos. Contamos con la presencia de varios panelistas representantes de diversos sectores de la población, los cuales tendrán la oportunidad de realizar una pregunta y el candidato tendrá 2 minutos por reloj para responder. El primer grupo de panelistas que nos acompaña esta noche son los siguientes. Atención. Rafael Cedeño, quien es productor audiovisual. El señor Arnaldo Hidrobo, estudiante de Derecho. Y por supuesto nuestra compañera y colega, comunicadora social. Mientras nos ubicamos en nuestro podio, señoras y señores, en este instante contamos, tenemos que decir, con la presencia del doctor Mauricio Rodas, candidato a la presidencia. Sí, no pudo acompañarnos la semana pasada, pero ya está aquí. Él representa al movimiento Suma, a quien inició la presidencia. Doctor, muy buenas noches. Bien, vamos a ver en este momento un breve de la siguiente. Adelante. Mauricio Rodas, exdirector general de la Fundación Ethos, es el candidato a la presidencia por el movimiento Sociedad Unida Más Acción. Rodas, de 37 años de edad, es doctor en jurisprudencia graduado en la Universidad Católica de Quito. Una de sus propuestas es un modelo de gobierno responsable que, según indica, deja atrás las disputas entre izquierda y derecha para promover un acuerdo autodenominando a su movimiento como centro progresista. Su plan de gobierno propone, entre otras cosas, el mejoramiento de la seguridad del sistema policial y judicial, así como fomentar las oportunidades laborales de la población joven. Muy bien, señores, tendrán 2 minutos para responder las preguntas de los panelistas. Cuando queden 30 segundos, sonará una alarma y en ese momento usted sabrá que el tiempo va a estar por agotarse. Iniciamos entonces con Arnaldo Hidrobo. Adelante, por favor. Doctor Rodas, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los pilares a través de los cuales se fundamentará la auditoría a la reforma del Poder Judicial que llevará a cabo el órgano rector, como lo es el Consejo de la Judicatura? Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Arnaldo, yo creo que es fundamental avanzar a un verdadero proceso de profesionalización y despolitización de la función judicial. Es evidente que eso no ha existido en el Ecuador, hay un claro control e injerencia del Poder Ejecutivo sobre la función judicial y aquello tiene que cambiar. Y el primer paso para hacerlo será realizar una reforma constitucional para desbaratar el hiperpresidencialismo y restablecer en el Ecuador un verdadero equilibrio de poderes tan necesario para una democracia. En ese contexto, también avanzaremos a una auditoría de todo el proceso de reforma judicial que se ha llevado a cabo en el Ecuador. Y también vamos a establecer mecanismos para poner en práctica algunos criterios que están contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial que no se están cumpliendo. Por ejemplo, la escuela de jueces. Esta puede ser una herramienta muy interesante para avanzar a un verdadero proceso de meritocracia en la designación de quienes imparten justicia en el Ecuador. Por lo tanto, los resultados de esa auditoría nos podrán dar luces justamente del tipo de políticas que se tienen que aplicar para avanzar a una verdadera profesionalización de la justicia ecuatoriana. Sí, dentro del mismo ámbito judicial, habla sobre reformas que realizará el Código Penal. Exactamente, nos habla del Código Penal en vigencia o del nuevo Código Integral Penal, que aparentemente regirá en nuestro país. Ya. Además de eso, en su plan de trabajo nos habla de reformas fiscales y migratorias. Específicamente, ¿cuáles son las reformas fiscales y cuáles son las reformas migratorias? De manera concreta, por favor. Bueno, en materia de reforma migratoria, Arnaldo, estamos planteando revisar
aquellas nacionalidades que están generando mayor cantidad de delitos en el Ecuador y a los cuales se les eliminó el requisito de visado, cosa que nosotros pensamos que fue un error hacerlo de forma indiscriminada más bien dicho, como sucedió al inicio del actual gobierno. Por lo tanto, revisaremos aquello y en caso de que existan nacionales con un alto índice de comisión de delitos, restablecemos dicho requisito, sin incluir, por supuesto, y quiero ser claro al respecto, a los países del área andina, porque el Ecuador tiene un tratado de libre movilidad con esos países que, por supuesto, nosotros vamos a respetar. En materia fiscal, me imagino que te refieres a lo que tiene que ver con los tributos. Nosotros hemos señalado la necesidad de eliminar el impuesto a la salida de capitales y el impuesto a la tierra, porque ambos son impuestos antitécnicos que desalientan la productividad. En el caso del impuesto a la salida de capitales, en lugar de prevenir la salida de los mismos, ha impedido la entrada de capitales, lo cual obviamente perjudica al Ecuador. Y en el caso del impuesto a la tierra, no es otra cosa sino terminar de estrangular a los agricultores que de por sí ya están abandonados en nuestro país, y por eso hemos señalado la necesidad de rescatar al agro y convertirlo nuevamente en un gran motor del desarrollo nacional. Gracias, doctor Rodas. Le decimos a usted que desde las calles también están preguntando. Cabe destacar que su plan de gobierno, que fue publicado en la web a través de la CNE, fue entregado a diversos participantes de los centros digitales y, por supuesto, hay sitios donde preguntan desde la calle. Vamos a escuchar. Buen día, señor candidato Rodas. Mi nombre es Brenda Enríquez, estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Mi pregunta es, en su plan de gobierno, a lo que usted denomina modelo de gobierno responsable, la pobreza trasciende como una simple situación de insuficiencia de ingresos. ¿En qué basa este modelo que usted plantea? En efecto, nosotros pensamos que la pobreza es un fenómeno mucho más complejo, mucho más amplio que una situación de insuficiencia de ingresos o de acceso a servicios básicos. Si bien, por supuesto, la pobreza incluye estos aspectos, va mucho más allá y representa en realidad una falta de libertades, derechos y capacidades. En ese sentido, lo que se debe hacer para combatir la pobreza vista desde esta perspectiva más amplia es, en primer lugar, emplear políticas sociales sólidas que garanticen el acceso a todas las personas a educación, salud, no solo en cantidad, sino también en calidad, algo en lo cual, por cierto, el Ecuador tiene serios rezagos todavía. También pensamos que se tiene que aplicar una política económica sólida que genere oportunidades de empleo digno y bien remunerado para todos los ciudadanos. Pero también la pobreza es la falta de bienes inmateriales, la libertad, la democracia, la seguridad. En ese sentido, el gobierno tiene que ser absolutamente respetuoso de la libertad, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Debe garantizar a todas las personas su vida, su integridad física y la seguridad de sus bienes. Tiene también que promover la igualdad de género, tiene también que respetar el medio ambiente, porque todo aquello configura los parámetros de bienestar que necesitan las personas para llevar adelante vidas plenas, productivas, saludables y felices. Muy bien, en este momento nos acompaña nuestra compañera Marta Sandoval, quien también tiene inquietudes para usted, doctor. Muy buenas noches, doctor Rodas, bienvenido. En el 2011 se presentó un estudio denominado Índice Ethos de Pobreza, en el cual se hace un estudio de la pobreza en América Latina. En ese estudio se presentó un listado de los países más pobres de la región, el primero siendo el más rico, el último el más pobre. Ecuador ocupaba el penúltimo puesto. En sus años de gobierno, virtuales 5 años de mandato, ¿en qué puesto quedaría ubicado el Ecuador y cómo? Sí, Marta, el índice de pobreza representa una herramienta innovadora de medición de pobreza, justamente bajo los parámetros que mencioné en la pregunta anterior. Fue un índice que fue motivo de múltiples reconocimientos a nivel internacional por parte de expertos del PNUD, de la CEPAL. La revista británica The Economist publicó una nota elogiando el enfoque innovador de este índice. Índice que medía a 8 países de América Latina, entre los cuales en efecto el Ecuador se ubicaba en el 7º lugar. Lo que nosotros queremos, Marta, es lograr que nuestro país se ubique en el primer lugar de ese índice y de otros, porque pensamos que es posible, pensamos que nuestro país tiene
tiene extraordinarias ventajas para ser el líder de América Latina en calidad de vida. Para lograrlo se requiere una nueva visión, una visión fresca, moderna y de futuro, que es justamente lo que estamos impulsando desde el movimiento Suma y la Lista 23. Doctor, 5 años le bastarían para lograr ese objetivo? Para emprender el camino a lograrlo, Marta, estoy convencido que es posible. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias, buenas noches. Ahora vamos con Rafael Cedeño, quien es productor audiovisual. Adelante. Buenas noches, doctor Rodas. Yo quisiera preguntarle algo concreto. ¿En qué se basa la diversificación del aparato productivo que usted propone? Si sabemos que esto ya es un proyecto del gobierno actual, ¿a qué le daría usted continuidad? Mira, en efecto, el gobierno actual prometió abandonar el modelo extractivista que rige en el Ecuador. Este modelo basado fundamentalmente en la explotación de recursos petroleros y mineros. Pero en lugar de cumplir esa promesa, hoy dependemos más que nunca de ese modelo. Nosotros sí estamos planteando una estrategia concreta para migrar paulatinamente del modelo extractivista hacia un modelo industrial y de servicios. ¿Cómo? Aprovechando, sí, los recursos que provengan del petróleo y de una minería responsable, pero no para seguir engordando el gasto público, sino para realizar inversiones estratégicas en dos grandes áreas. La primera, el agro, para avanzar hacia la agroindustria, y la segunda, en el sector turístico, para caminar hacia un modelo de servicios. ¿Qué pretendemos? Pasar del modelo extractivista a uno industrial y de servicios, que es el tipo de modelo que mayores niveles de bienestar genera para los ciudadanos, que es el tipo de modelo que se aplica en los países más avanzados del mundo, que es a donde vamos a llevar al Ecuador. Todo bajo un entorno de respeto al medio ambiente y al desarrollo sustentable. Se han abierto rondas petroleras en el país. ¿Usted continuaría con este proyecto? En principio no, Rafael, y te digo por qué. Porque si es que de lo que se trata es de respetar los recursos naturales, nos preocupa mucho que la 11ª ronda petrolera se basaría en la explotación de este tipo de recursos en el sur de la Amazonía, que es una zona ambientalmente sensible. Y lo que más nos preocupa es que no se le está diciendo a los ecuatorianos qué se va a hacer con esos recursos. No hay una estrategia clara de cómo los mismos serían invertidos en sectores que nos permitan abandonar paulatinamente el modelo extractivista, tal como nosotros sí tenemos definido un mecanismo para lograr. Por ello, mientras eso no suceda, mientras no se establezca con claridad a dónde iría ese dinero, nosotros no apoyaríamos la 11ª ronda petrolera y más bien promoveríamos la migración paulatina hacia un modelo industrial y de servicios. Gracias, Rafael, por tu intervención. Nuevamente tenemos con nosotros la presencia de nuestra compañera Marta Sandoval. El país necesita saber cómo. Muchas gracias, Carlos. Usted critica la excesiva dependencia del país de los altos precios del petróleo para poder crecer, pero el SRI asegura que actualmente los tributos superan el ingreso petrolero. ¿Esto, a su juicio, es por cultura tributaria o a qué se debe? Marta, es evidente que incluso el incremento en la recaudación tributaria que en efecto se ha dado, que creemos que es positiva y que nosotros vamos a incrementar aún más, también es el resultado del auge petrolero. ¿Por qué? Porque los altos precios del petróleo han servido para canalizar inmensos recursos de la economía ecuatoriana. Esto ha dinamizado la economía, lo cual se traduce al final del día en más impuestos también. Lo que nos preocupa es que aquello es frágil, no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo excesivamente de un factor que como país no podemos controlar, que es el de los altos precios del petróleo. Esa es una lotería internacional que el día de mañana puede cambiar y meternos en graves problemas. Lo ideal, y es lo que nosotros vamos a hacer, es que nuestro crecimiento económico dependa de factores internos, que como país sí podemos controlar, fundamentalmente el detonar la productividad en el Ecuador a través del desarrollo de sectores como la agroindustria y el turismo. Esto sí nos permitirá asegurar un crecimiento sostenido de la economía en el tiempo y por supuesto también el incremento continuo de los recursos tributarios, de los ingresos tributarios. ¿Cuánto podría lograr usted que creciera la agricultura y el turismo en 5 años de gobierno? Y lo que hemos planteado, Marta, como nuestro objetivo es que al final de nuestro periodo gubernamental lleguemos a un crecimiento de la economía entre un 8 y un 10%. Es posible lograr, si es que además de detonar los sectores que acabo de mencionar, por ejemplo, y con un entorno regulatorio seguro y estable, con un gobierno que en lugar de perseguir, desalentar y estrangular al sector productivo con más y más impuestos, tengamos un gobierno que promueva, estimule y le dé seguridad al sector productivo nacional y extranjero, estimulando la inversión nacional y extranjera.
podríamos lograr ese objetivo que finalmente se traducirá en lo más importante, generación de empleo de calidad para todos los ecuatorianos. Gracias, doctor. Muy bien, agradecemos una vez más la presencia del doctor Mauricio Rodas. Volvemos, amigos y amigas, luego de esta pausa, porque Ecuador necesita necesita saber, ya está entre los panelistas nuestra compañera Ivy Vega, también se incorporan Cristina Guevara, asistente jurídica, y Carlos Tierras, egresado de Sociología. Vamos contigo, mi querida Ivy, te escuchamos. Doctor Rodas, muy buenas noches. En los últimos 4 años se ha puesto especial interés en las reformas al Código Laboral para que las trabajadoras domésticas reciban varios beneficios, entre ellos la afiliación al IES de forma obligatoria por parte de los empleadores y el cumplimiento de las 8 horas de trabajo. De llegar a la presidencia, ¿mantendría los beneficios a las trabajadoras remuneradas del hogar? Por supuesto que sí. Nosotros estamos a favor del respeto de los derechos de los trabajadores. Creemos que eso es positivo y se lo debía hacer desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, también nos preocupa, por otro lado, que existe demasiada rigidez en el régimen laboral actual, lo cual está traduciéndose en la práctica que mucha gente no quiere contratar empleados precisamente ante la rigidez de este sistema, y eso lo que está produciendo al final del día es una tasa alta de subempleo en particular, que es alarmante en el Ecuador en la actualidad. Por eso nosotros pensamos que si bien se deben respetar esos derechos y lo vamos a hacer, también debemos avanzar a una reforma de flexibilización laboral, por ejemplo, a través de la contratación por horas, porque eso permitirá generar incentivos para la contratación de ecuatorianos de todas las edades y sobre todo de los más jóvenes, que es quienes mayores niveles de desempleo y subempleo sufren en la actualidad. Gracias, Divis, gracias, doctor Rodas. En este momento, una vez más, nos vamos a la calle porque Ecuador necesita saber. Adelante, por favor. ¿Qué haría usted como ciudadano, funcionario público, si día a día le injurian y calumnian mediante la prensa? Te escuchamos. Existen mecanismos legales para ello, que se tienen que aplicar a través de una justicia independiente. Como presidente de la República, yo no le voy a meter las manos en la justicia, yo no voy a influir o controlar las decisiones de la justicia, y peor aún si se trata de un proceso en el que yo estoy involucrado. Yo creo que lo que un estadista realmente democrático debe hacer es tomar a la crítica no como una amenaza que debe ser acallada, intimidada, perseguida o mucho menos enjuiciada. Lo que un estadista democrático realmente debe hacer es tomar a la crítica como una oportunidad para identificar, para detectar errores en la gestión de gobierno y corregirlos. En ello radica la tolerancia democrática que tiene que ejercer un primer mandatario, que por ser un personaje público tiene que estar consciente que estará sometido a la crítica. Si es que a una persona no le gusta la crítica, entonces no se tiene que dedicar a esto, porque está en el ojo público. Así ocurre en todos los países del mundo, en donde los presidentes y demás funcionarios públicos son atacados, son criticados y no por ello responden demandando a las personas, y mucho menos por cifras multimillonarias. Y que te escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Lo que el presidente de la República recibe no son críticas, sino mentiras directamente, y mienten sobre usted todos los días. ¿Activaría alguno de los códigos penales civiles o qué es lo que haría? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, Marta, existen mecanismos legales para el caso de la injuria, pero yo estoy a favor de la despenalización de la injuria. Yo creo que este tipo de hechos deben ser sancionados solamente en el ámbito civil, no en el ámbito penal. Hacia allá está avanzando el mundo. Son muy pocos los países en donde todavía se penaliza con prisión la injuria. Creo que hacerlo es algo anacrónico. Nuestro país debe ya emprender una reforma para despenalizar este tipo de hechos y únicamente restringir sus sanciones al campo de lo civil. Muchas gracias, doctor. Muy bien, señoras y señores, desde el turno de Carlos Tierras, quien es egresado de Sociología. Adelante, por favor. Doctor Rodas, buenas noches. Buenas noches. De llegar usted a la presidencia de la República, ¿cómo nos garantizaría a los ecuatorianos que sus relaciones con los Estados Unidos, CNN,
y a su vez las relaciones de su ex fundación ETOS con ciertos organismos internacionales no influyen en las decisiones en su presidencia. Mire, primero, el Consejo Asesor de la Fundación ETOS que yo fundé y dirigí está conformado por personajes de distintos ámbitos, intelectuales, empresarios, representantes de organizaciones internacionales e incluso políticos de distintas tendencias. Más bien, si lo que existe en ese consejo es la pluralidad. Por ejemplo, forma parte de este consejo Marco Enrique Dominami, un político chileno, ex candidato a la presidencia de la República de Chile, que es socialista. Por lo tanto, lo que existe en ese consejo más bien es la diversidad de ideas, de personajes muy distinguidos en América Latina. Por otro lado, nosotros en el gobierno vamos a mantener una relación cordial con todos los países del mundo, pero por obvias razones. Vamos a prestar especial atención en nuestra relación con países que representan los principales mercados para el Ecuador. Eso es lo lógico, eso es lo responsable, porque hacerlo se traducirá en más y mejor empleo para el Ecuador a través de un comercio internacional provechoso para nuestros intereses. Dentro de ese mismo enfoque vamos a privilegiar, por ejemplo, la inclusión del Ecuador en esquemas de integración que pueden ser muy beneficiosos, como el Acuerdo Comercial de Asia y Pacífico, que integra a 21 economías del mundo, que representan en conjunto el 56% de la producción mundial. Hacia allá verá nuestro gobierno el potencial ecuatoriano, más allá de que manejaremos relaciones positivas con todos los países del mundo. Doctor, yo he tomado debida nota de su plan de trabajo y lo que encuentro en él es mucha coincidencia con el gobierno del presidente Correa. ¿Usted cuál sería lo que marcaría la diferencia con el gobierno de Rafael Correa? Yo creo que hay diferencias importantes, pero también hay coincidencias. Mire, yo pienso que lo positivo tiene que continuar. De eso se trata una visión moderada y racional en la política. Yo no creo que el Ecuador tenga que reinventarse cada 4 años. Por ejemplo, cosas positivas como el mejoramiento de la infraestructura vial o el conjunto de programas a favor de las personas con discapacidad, los vamos a continuar y los vamos a mejorar aún más, porque todavía pueden mejorar. Pero también existen lamentablemente muchas cosas en donde se han producido profundos errores. Por ejemplo, el fracaso en el combate a la delincuencia, la falta de empleo digno y bien remunerado, la falta de apoyo a la productividad, el auge de los casos de corrupción en el Ecuador, el irrespeto a la libertad, a la democracia, a los derechos humanos, una política internacional equivocada. Este tipo de cosas que se hicieron mal tienen que ser corregidas de forma urgente, mientras que lo positivo, por supuesto, que lo vamos a continuar. Gracias, Carlos. Doctor, entiendo que usted no está a favor de la política de la reelección. 5 años son suficientes para un plan de gobierno que suena bastante ambicioso. Estoy en contra de la reelección inmediata del presidente de la República, Marta. ¿Por qué? Porque eso ha abierto las puertas para el abuso de recursos públicos y de la infraestructura estatal para favorecer al candidato de Estado. El actual presidente inició su campaña para la reelección desde el primer día de su mandato y ha utilizado de manera abusiva los recursos de todos los ciudadanos con fines claramente proselitistas. Eso es lo que queremos evitar. Pensamos que la democracia radica en la alternabilidad y además en la equidad de condiciones para la competencia política, que es lo que no existe cuando hay un candidato que utiliza toda la estructura estatal a su favor para una reelección inmediata. ¿Pero no es peligroso, en cambio, que se corten todos los proyectos que ya están emprendidos? Justamente por eso, en la pregunta anterior, hablaba de que una nueva visión moderada, madura, como la que nosotros impulsamos, incluye el continuar las cosas positivas, darles la necesaria continuidad para que sigan afianzándose, pero por supuesto también corregir todo lo negativo. Esa es la nueva visión que tenemos que promover en el Ecuador, con gente que representa una nueva generación, no de edad, sino de ideas, de pensamiento y de actitud. Por eso estamos haciendo política, Marta, porque no tenemos complicidad ni con gobiernos del pasado ni con gobiernos del presente, porque no queremos regresar al pasado, pero tampoco queremos quedarnos estancados en el presente, queremos proyectarnos hacia el futuro. Gracias, doctor. Muy bien, gracias Marta, gracias doctor Rodas. Es tiempo de ir nuevamente a las calles, ¿qué le parece? ¿Firmaría usted un TLC con Estados Unidos? Y de ser así, ¿qué pasaría con los mercados locales del ALBA y Mercosur? Doctor Rodas. Nosotros vamos a mantener
a nuestro país en todos los esquemas de integración de los que hoy es parte. Y en materia de acuerdos comerciales, pensamos que es necesario negociarlos con los países que representan nuestros principales mercados. Y no estoy hablando necesariamente de un tratado de libre comercio, pero sí de acuerdos comerciales que, por supuesto, empiecen por respetar de manera absoluta nuestra soberanía, pero que representen herramientas que permitan el acceso de productos ecuatorianos de exportación en condiciones de ventaja a esos mercados. ¿Por qué? Porque eso se traducirá en más y mejor empleo para cientos de familias ecuatorianas cuyo trabajo depende de los productos de exportación. Y en ese sentido, yo quiero decir que a mí me llama la atención cuando escucho, por ejemplo, del actual gobierno que no quieren negociar acuerdos comerciales con países que ellos consideran que son potencias, porque piensan que eso nos puede perjudicar. Para mí es una visión perdedora. Para mí es una visión que subestima la capacidad, la habilidad de los ecuatorianos para negociar acuerdos en términos beneficiosos para nuestro país. Por el contrario, nosotros estamos convencidos de la capacidad, la inteligencia y la habilidad de los ecuatorianos para negociar con cualquier país del mundo, por muy potencia que sea, y hacerlo en términos provechosos para nuestros intereses, que representen mecanismos para el progreso y el desarrollo del Ecuador. Yo estoy convencido que podemos construir un Ecuador ganador y hacia allá vamos. Muy bien, doctor Rodas, mi querida Iris, queremos invitarte una vez más para ver, de todo lo que lo he escuchado, ¿tienes alguna inquietud adicional? Doctor Rodas, es súper importante el tema de establecer la educación no solamente en los lugares donde ya está implantada una educación superior. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden acceder a esta educación? Personas de la comunidad Shuar, personas indígenas que todavía, pese a tener todas las capacidades, no han podido llegar a estas universidades. Bueno, este problema hay que atacarlo de su raíz, desde la educación inicial, logrando que quienes forman parte de las comunidades que tú has señalado tengan accesos justamente desde esquemas de educación tan importantes como la inicial, como la básica, y con altos niveles de calidad, porque eso también va a redundar en la posibilidad de que continúen sus estudios con éxito hasta la educación superior. Por lo tanto, hay que empezar fortaleciendo los esquemas de educación inicial. Te pongo un dato: en la actualidad solamente 2 de cada 10 niños de 0 a 5 años tienen acceso a la educación inicial. Eso tiene que cambiar. Por otro lado, pensamos que también es fundamental ampliar el acceso a educación superior en zonas remotas, que hoy no lo tienen. Y, por ejemplo, se podría aplicar un esquema moderno, innovador y económico, como es el de educación a distancia, para poder llegar a todos esos ecuatorianos que por las zonas donde viven no tienen acceso a la educación superior o a otros niveles de educación. Muy bien, señoras y señores, nos vamos a una pausa comercial porque Ecuador necesita saber. Enseguida estamos con ustedes. Señoras y señores, continuamos con Ecuador necesita saber. En este momento se integra ya al panel nuestro compañero Diego Arcos, comunicador deportivo. También se encuentra Daniel Cabanilla, fotógrafo, y Cristina Guevara, quien continúa en este programa. Adelante, por favor. ¿Qué cambios propone usted para el sistema penitenciario? Digo esto porque, como hemos visto, han hecho cambios en la infraestructura, pero ¿no cree usted que lo que de verdad necesitamos es modificar la reinserción social para los reos, o también llamados actualmente PPL? Totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Mira, uno de los problemas más graves que tiene el combate a la inseguridad en el Ecuador es justamente el estado actual del sistema penitenciario. Las cárceles en el país siguen siendo universidades del delito, o lo que es peor aún, centros de planeación para el cometimiento de delitos. Aquello tiene que cambiar, es fundamental. Tenemos que convertir las cárceles en verdaderos centros de reinserción, de rehabilitación social. Y lo que estamos planteando para lograrlo es el establecimiento de mecanismos de capacitación laboral para los presos, realmente efectivos. Y algo muy importante: una vez que los presos obtengan su libertad,
les vamos a dar acompañamiento para que obtengan un empleo digno y bien remunerado, generando también estímulos para aquellas empresas que quieran contratarlos. De esa manera vamos a lograr su verdadera reinserción en la sociedad. Es la única manera de generar su desarrollo y a su vez combatir de forma efectiva la inseguridad y la delincuencia que tanto está creciendo en el país. Marta, una vez más, estás contigo. Muchas gracias, Carlos. Doctor Rodas, en otro tema, como parte de su propuesta, usted habla de un no rotundo al populismo y al autoritarismo. ¿Cree usted que nuestra ciudadanía, nuestro electorado, tiene cultura política o aún se deja convencer fácilmente? Yo creo que el Ecuador es un país maduro e inteligente. Y cuando nosotros hablamos de poner un basta ya al populismo y al autoritarismo, nos referimos a la necesidad de construir un gobierno responsable. Marta, lo importante para nosotros no es que un gobierno o una política sea de izquierda o derecha. Esta vieja disputa entre izquierda y derecha es parte de la vieja política que la vamos a dejar atrás. Para nosotros lo importante es que un gobierno sea responsable. Y un gobierno responsable representa precisamente lo opuesto al autoritarismo y al populismo. ¿Por qué? Porque el populismo es hacer todo lo que como gobierno nos genera popularidad, independientemente de si es o no positivo para la sociedad. Mientras que un gobierno responsable es aquel que hace lo que es positivo para la sociedad, independientemente de si le genera o no popularidad. Hacia allá debemos avanzar, hacia la construcción de una democracia realmente madura. ¿Y por qué también un gobierno responsable es aquel que representa la antítesis del autoritarismo? Porque el autoritarismo es aquel régimen que viola la libertad de los seres humanos, que respeta la ley y la democracia, mientras que un gobierno responsable como el que vamos a construir en el Ecuador tiene como objetivo fundamental el respeto absoluto a la libertad, a los derechos humanos y a la democracia. La responsabilidad conlleva la libertad. Se es responsable de algo solo en la medida en que se fue libre para hacerlo. Por lo tanto, la libertad y la responsabilidad están estrechamente ligadas y lo mismo ocurrirá en nuestro gobierno. Doctor, la mayoría de gente tiene claro qué es la derecha y qué es la izquierda. Usted se coloca en algún punto del centro. ¿Qué es el centro? Defínase, por favor. Mira, nosotros formamos parte de lo que llamamos del centro progresista. Y de hecho, Marta, déjenme decirle que nosotros no nos sentimos cómodos definiéndonos de izquierda o de derecha. Pensamos, como dije hace un momento, que eso es parte de la vieja política que tiene que quedar atrás. Para nosotros lo importante es construir un gobierno responsable. ¿Y qué es un gobierno responsable? Un gobierno responsable es aquel que le responde a los ciudadanos, que genera resultados, que es efectivo. Créanme, si salimos a la calle ahorita y le preguntamos a la gente si ellos son partidarios de la izquierda o de la derecha, lo que van a responder con toda seguridad es que ellos son partidarios de un gobierno que le garantice su seguridad, que no los asesinen, no los asalten ni los secuestren. Seguramente nos van a decir también que ellos son partidarios de un gobierno que combate de forma efectiva la pobreza, que genera empleo digno y bien remunerado, que fomenta la productividad, que respeta el medio ambiente, que promueve la igualdad de género. Y todas esas características no son de izquierda o de derecha, son características de un gobierno responsable. Gracias, doctor. Muy bien, es tiempo de escuchar a nuestro compañero Diego Arcos, porque Ecuador necesita saber. Doctor, buenas noches. Usted en su plan de gobierno habla mucho de la calidad en el gasto público, debe existir calidad en el gasto público, y también de reducción de ministerios. En base a eso, ¿qué recortaría y qué ministerios dejarían de existir en su gobierno? Mucho gusto, Diego. Mire, para empezar hay que entender que el actual gobierno arrancó con 13 ministerios de Estado. Hoy tenemos 38 ministerios y secretarías de Estado. Es el número más alto de América Latina. Es necesario reducir ese número sin que aquello implique el despido de funcionarios públicos cuya estabilidad laboral vamos a respetar conforme señala la Constitución y la ley. Pero hay que también tomar en cuenta que aún así vamos a reducir costos. ¿Por qué? Porque recuerde usted que el tener un mayor número de ministerios conlleva también el tener un mayor número de edificios, un mayor número de funcionarios superiores jerárquicos con mayores sueldos, un mayor número de guardaespaldas, de vehículos de lujo, de gastos de viaje, viáticos, traslados, de hoteles para funcionarios de alto nivel. Por lo tanto, reduciremos un número importante de gastos. Y los primeros ministerios que vamos a eliminar son los ministerios coordinadores. Porque ¿sabe quién debe ser el coordinador de todos los ministerios? El presidente de la República. No se necesitan ministerios coordinadores. Para eso está el presidente de la República. Para eso estaré como presidente de la República. ¿Algo adicional? Usted hablaba también mucho sobre
establecer un plan en Ecuador que va a ser un modelo de calidad de vida para América Latina. ¿En qué se diferencia eso al actual plan del buen vivir, plan que usted denomina que es muy lírico? ¿Por qué el suyo, su modelo que va a ser ejemplo para América Latina, se diferencia al actual que usted llama lírico? Bueno, es lírico porque no establece parámetros claros para medir su avance. Lo que no se mide no se puede mejorar, por lo tanto difícilmente podríamos caminar hacia el buen vivir si es que no vamos midiendo su evolución y no existen todavía esos mecanismos. El nuestro es práctico y realizable porque incluye mecanismos concretos para llevarlo a cabo y para medir su avance. ¿A qué me refiero? Primero, el establecimiento de un entorno realmente democrático y respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos. Por otro lado, entender que, por ejemplo, en lo económico, el gobierno no debe ser un actor protagónico como lo es hoy. La historia se ha encargado muchas veces de demostrar que eso no es sostenible en el tiempo, que termina reventando tarde o temprano. Nosotros tendremos a un gobierno en el campo económico que actúe más bien como un regulador efectivo, que genere condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para que sea el sector productivo y de manera muy particular las pequeñas y medianas empresas, las grandes generadoras de riqueza y empleo digno y bien remunerado. Pensamos en cambio que en materia social el gobierno sí debe ser un actor protagónico, que garantice el acceso a todas las personas a educación, salud, no solo en cantidad, también en calidad. Pensamos también que el gobierno debe ser el gran garante del fomento a la productividad. En el caso del Ecuador, debe rescatar al agro del abandono en el que se encuentra hoy en día, fomentar el turismo, respetar el medio ambiente. El mundo está avanzando hacia la sustentabilidad. El Ecuador no se puede quedar atrás. Todo ello conlleva la construcción del Ecuador como el líder de América Latina en calidad de vida. Gracias, Diego, por tu presencia, invitando otra vez a Marta, por favor. Muchas gracias, Carlos. Doctor Rodas, retomando un tema que se habló en el bloque anterior, usted dice que hay algunas relaciones internacionales exteriores equivocadas. Yo quisiera saber cuál es su postura frente a relaciones con países como Irán o China. ¿Los considera equivocadas? Nosotros hemos hablado de mantener relaciones cordiales y amistosas con todos los países del mundo. Lo vamos a hacer. Pero también pensamos que es urgente poner en el Ecuador un basta ya al sometimiento que existe hoy con China. El entonces candidato Correa en 2006 reclamaba lo que él calificaba como un sometimiento al FMI, al Banco Mundial. Sin embargo, ahora ha endeudado al Ecuador con China en términos mucho más perjudiciales que la deuda que el Ecuador tenía con esos organismos a los que él tanto satanizó. Por lo tanto, eso va a detenerse en nuestro gobierno. Vamos a reestructurar la deuda irresponsablemente negociada por este gobierno con China. Esa deuda antipatriota, negativa, lesiva a los intereses del Ecuador. Y no solamente pondremos un basta ya al sometimiento con China, lo que tiene que ver con la deuda, sino también en cosas tan graves como, por ejemplo, las múltiples denuncias de violación de los derechos humanos por parte de empresas chinas en contra de obreros ecuatorianos, respecto a lo cual el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Vamos a mantener buenas relaciones con China, pero por supuesto vamos a exigir el cumplimiento de los derechos de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿usted prefiere las relaciones con China o con Estados Unidos y bajo qué condiciones? Con todos los países del mundo, Marta, siempre y cuando sirvan para perseguir los legítimos intereses del Ecuador. Nosotros no vamos a manejar la política internacional de acuerdo a dogmas ideológicos, de acuerdo a simpatías o antipatías de los funcionarios de gobierno para con otros países. Vamos a manejar la política internacional de acuerdo a criterios técnicos, de acuerdo a lo que sirva para impulsar el progreso y el desarrollo de los ecuatorianos. Gracias, doctor. Muy bien, esto es Ecuador necesita saber. Luego de este corte comercial tendremos más preguntas desde la calle porque definitivamente la gente necesita saber. Pero tenemos, creo, ya una conexión con el exterior. Vamos a las calles a ver qué pasa allí. Adelante, por favor. Señor Rodas, como candidato a la presidencia, dentro de su plan de gobierno, ¿de qué manera cree usted que puede ayudar para que nosotros, como afrodescendientes, pueblos montubios, seamos aceptados dentro de la sociedad sin ninguna discriminación? Cumpliendo lo que dice la Constitución, el artículo 57 y 58 habla de los derechos de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, y muchas de esas cosas no se están cumpliendo. Esto lo vamos a hacer. Vamos a sancionar la discriminación en todas sus formas y además vamos a garantizar que estos pueblos de nacionalidades que han sido marginados en el Ecuador
tengan acceso a cosas tan importantes. Por ejemplo, en el caso de la comunidad afroecuatoriana, quienes radican en Esmeraldas, han tenido graves problemas de deforestación en las zonas donde habitan. Hay que apoyarlos para que ello se revierta. Por ejemplo, en el caso de la comunidad afroecuatoriana, en el Valle del Chota, hay una sequía terrible en determinadas zonas agrícolas. Hay que dotarlas de riego. Ese es el tipo de apoyos, de ayudas concretas que permitirán mejorar constantemente los niveles de bienestar, en este caso, de la comunidad afroecuatoriana. Y si hablamos de las comunidades indígenas, también, por ejemplo, podríamos hablar de la necesidad de avanzar a un proceso real de legalización de tierras, también de acceso al agua, de democratización del agua, eliminar su acaparamiento en pocas manos, en conjunto con otro tipo de acciones para fomentar el desarrollo agropecuario en el caso de esas comunidades. Pero lo fundamental es cumplir lo que dice el artículo 57 y 58 de la Constitución. Hay que ir hacia allá. Muy bien, Diego, queremos escucharte una vez más. ¿Tienes alguna inquietud de todo lo que has escuchado? Han manifestado que Suma no está vinculada a ningún gobierno actual o anterior, ¿no? Eso se debe tomar como algo bueno o como algo malo, tal vez porque puede existir una experiencia. Diego, en lo personal tengo la suerte, no solamente de contar con preparación académica específica en el tema de gobierno, cuento aparte de un doctorado en jurisprudencia con una maestría en administración pública y una maestría en ciencias políticas, pero adicionalmente cuento con experiencia a nivel internacional. He asesorado a gobiernos de otros países en el diseño de políticas públicas de combate a la pobreza y de desarrollo económico que se aplicaron con éxito. Esa es la experiencia que yo le estoy aportando al Ecuador, junto con la experiencia de nuestro equipo de trabajo, que es extraordinario, empezando por Inés Manzano, nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, una destacadísima experta en temas ambientales y de desarrollo sustentable. Nuestro candidato a primer asambleísta nacional, el doctor Ramiro Aguilar, un reconocido jurista defensor de las libertades y los derechos ciudadanos, César Montúfar, nuestro candidato asambleísta por la provincia de Pichincha, entre otros actores destacados que conforman un equipo multidisciplinario que están impulsando una nueva visión para el Ecuador. Lo que nosotros le estamos aportando al país es experiencia en cosas positivas, en donde sí debo reconocer que nosotros no tenemos experiencia y no la vamos a tener jamás. Es de la politiquería, es de la corrupción, es en el amarre, en la trinca y en la troncha. Eso se lo dejamos a otros. Gracias, Diego. Gracias, doctor Rodas. Marta, tienes una inquietud. Muchas gracias, Carlos. Doctor Rodas, lo que usted ha hecho entonces es un reclutamiento de personas que antes estaban en otros partidos, por ejemplo César Montúfar, a quien acaba de mencionar. ¿Cómo se formó Suma? Bueno, Inés Manzano nunca ha estado en ningún partido, Ramiro Aguilar tampoco ha estado en ningún partido, Héctor Vietes, nuestro candidato asambleísta por Guayas, nunca ha estado en ningún partido, Guillermo Celi, nuestro candidato asambleísta en Manabí, nunca ha estado en ningún partido, y así le podemos llevar muchísimos nombres de gente que jamás ha estado en política, y por eso no somos cómplices de gobiernos del pasado ni gobiernos del presente. En el caso de César Montúfar, él es el líder del movimiento Concertación, con el cual Suma tiene un acuerdo, porque también representa un movimiento del centro progresista y un movimiento con una visión fresca, moderna y de futuro completamente alejada de la partidocracia del pasado y la partidocracia del presente. Gracias, doctor. Muy bien, ahora sí, señoras y señores, es tiempo de una pausa comercial porque Ecuador necesita pagar. Aquí, señoras y señores, estamos ya en el último bloque de Ecuador Necesita Saber. En este momento tenemos ya en el panel a nuevas integrantes, el caso de Emilio Salazar, que es estudiante de periodismo de la Paxo, Ana María Vera, quien es presidente del Comité de Mejoras DIC de Amazonas, y por supuesto Daniel Camarilla. Daniel, te escuchamos desde este momento. Bueno, usted es la única nueva opción que no tiene vínculos con la política vieja. Sin embargo, fue vicepresidente de la Juventud del Partido Social Cristiano. Entonces, por un ejemplo, en el tema del abuso a los comerciantes informales de la ciudad de Guayaquil de parte de los metropolitanos, ¿cómo puede demostrar que es más importante para usted asegurar su integridad versus mantener una buena relación con el Partido Social Cristiano? A ver, yo fui parte de ese partido cuando tenía 19 años, estuve ahí durante un breve periodo de mi juventud, nunca fui candidato a nada, nunca fui parte de ningún gobierno nacional o local,
presenté mi desafiliación hace más de una década, pero lo más importante, desde entonces, y producto de mi preparación académica y mi experiencia profesional, incluso a nivel internacional, mi pensamiento político ha ido evolucionando. Yo defiendo postulados ideológicos modernos, distintos a los del partido al que usted hace referencia. Y estamos precisamente promoviendo una visión fresca, moderna y de futuro para el Ecuador, que conlleva, entre otras cosas, el fortalecer a los pequeños comerciantes que hoy tienen serios problemas para salir adelante, el promover que, por ejemplo, se inserten en la formalidad. En el Ecuador, aproximadamente un 30% de la economía sigue estando en la informalidad. Y a propósito, permítanme, ahora que estoy hablando del tema de subempleo, me gustaría mencionar nuestro programa Empleo Joven, porque en la actualidad existe un 60% de desempleo y subempleo para jóvenes de 18 a 30 años. El problema de un joven cuando busca su primer empleo es que le piden experiencia previa. ¿Cómo puede tenerla si nadie le da su primer empleo? Por eso hemos creado el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a estimular a las empresas privadas la contratación de jóvenes de 16 a 30 años mediante estímulos como la reducción del impuesto a la renta y que el gobierno pague la cuota patronal del IES con respecto a los jóvenes que sean contratados. Vamos a crear nuestro gobierno 500.000 nuevos primeros empleos para jóvenes de 16 a 30 años y de esa forma también vamos a combatir la delincuencia, porque la misma radica en la falta de oportunidades de empleo digno y bien remunerado, sobre todo para nuestros jóvenes. Daniel, ¿otra inquietud? Sí. No estoy reunido con el alcalde de Guayaquil, conociendo que su círculo tiene personas allegadas a él. Yo no tengo relación política con el alcalde de Guayaquil ni con nadie del Partido Social Cristiano. Revise usted quienes conforman el movimiento Suma. Somos gente nueva, gente fresca, y lo más importante no es que seamos gente nueva y gente fresca, sino fundamentalmente que estamos impulsando ideas nuevas e ideas frescas. Eso es lo más significativo. Vamos ahora con Mildred Salazar. Adelante, por favor. Doctor Rodas, buenas noches. Los medios de comunicación en el Ecuador de informadores han pasado a confrontadores, usando esos espacios para dicho fin, con rostros de pantalla que no tienen ni siquiera una mínima formación periodística para hacerlo. La ley, sin convertirse en censuradora, debe corregir esas falencias. En su gobierno, ¿va a plantear un nuevo borrador o el proyecto actual estará sujeto a cambios que usted proponga? Sí, vamos a cambiar ese proyecto, Mildred, porque el actual proyecto de ley de comunicación, el que se está discutiendo en la Asamblea, contiene una serie de disposiciones que atentan contra la libertad de expresión y los derechos de comunicación consagrados no solamente en la Constitución ecuatoriana, sino también en tratados internacionales de los cuales el Ecuador es parte. Por ello, nosotros vamos a hacer modificaciones en ese proyecto de ley y haremos de la misma un verdadero instrumento que garantice estas libertades y estos derechos, pero también lo convertiremos en un instrumento efectivo, por ejemplo, para limitar abusos de cadenas nacionales, de publicidad oficial, abusos de los medios de comunicación públicos, para que en lugar de ser instrumentos de propaganda del gobierno de turno, realmente cumplan una finalidad social, garantizando su independencia administrativa y editorial. Ese es el tipo de ley de comunicación que vamos a impulsar en nuestro gobierno. Muy bien, señoras y señores, el tiempo nos ha quedado realmente corto. Ana María, queremos invitarte para la próxima semana porque definitivamente tú sabes de televisión así es el tiempo. Doctor Rodas, muchísimas gracias por su presencia, compañeros panelistas. Señoras y señores, gracias por su sintonía, porque Ecuador necesita